¿Qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales. Gracias por acompañarnos una vez más en este podcast de En Pocas Palabras con Omar García, dedicado a la literatura. Y como siempre, nuestro saludo a todo el equipo docente de la Universidad Central de Nicaragua y nuestro recuerdo para el doctor Francisco López Pérez, que en paz descanse y que fue un gran promotor de este segmento de En Pocas Palabras en podcast para promocionar la lectura. Un día de estos me encontré con la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Me la encontré, digo, porque en este quehacer de comunicación tengo contacto con mucha gente que lee. De repente nos comparte, nos regala libros para que lo demos a las personas que lo necesiten, que necesiten leer. Y por alguna razón, entre los que me regalaron, miré ese libro y dije, le voy a dar otra repasada. Y me encontré un texto que es para estudio, que incluso trae actividades. Para los que no saben, que me imagino que son muy pocos, porque debe saberse cuáles son las obras más importantes. Dante Alighieri, que vivió entre 1265 y 1321, póngale atención a la fecha, es el autor de la Divina Comedia, el poema simbólico por excelencia del cristianismo de todos los tiempos. Empezó su vida literaria escribiendo como trovador lírico. Más tarde, se ocupó en misiones políticas para algunos de sus protectores. Escribió otras obras, entre ellas La Vida Nueva, Églogas, Convivio, pero fue la Divina Comedia la que lo llevó a la cúspide y a la fama. El tema de la Divina Comedia es el viaje al infierno y al purgatorio, guiado por Virgilio. Después llega al paraíso, donde se encuentra con Beatriz, el amor idealizado y divino, y en ese lugar se encuentra con Dios y la Virgen María. Algunos dicen que la Divina Comedia es una obra que está escrita en lenguaje sencillo y directo, pero no crean, tienen sus complejidades. Incluso me gustó mucho, por eso quiero tomarme estos minutos para comentarles que en esta obra que tengo en mis manos me encontré ya en la parte final una actividad que supongo es para los estudiantes. Dice actividad: el nombre de la obra tiene dos significados. ¿Cómo relacionas el título con el contenido de la misma? Divina, adjetivo que identifica lo relativo a Dios, Padre y Creador del universo. Comedia, obra dramática divertida del género perteneciente al teatro. Relación título con contenido. Después pide explicar lo siguiente: el poeta está perdido en una oscura selva y logra salir avante al enfrentarse con tres fieras que simbolizan la soberbia, la avaricia y la ambición. ¿Con qué personaje se encuentra y cuál es el origen del mismo? Luego dice: ¿qué razones expone el guía al expresarle a Dante? Te llevaré a un lugar eterno de almas llorosas que piden a gritos una segunda muerte. El guía le revela al poeta los motivos que tiene para convertirse en su guía, quién es la persona que quiere favorecer a Dante y qué sentimientos le unen al poeta. Al llegar a las puertas del infierno, el guía le expresa a Dante: aquí se encuentra la sombría multitud que perdió el camino hacia Dios. ¿Qué de particular tienen esas almas que no son arrojadas al infierno? Y no es solo que me llamó la atención el tener el libro así de repente entre los que me habían traído. Me encontré además un trabajo interesante que lo acaba de publicar la página de BBC Mundo. Está basado en otra obra de la BBC que se llama Dante 2021, de Katia Adler, editora de BBC para Europa, con el actor Michael Sheen como Dante. O sea, este trabajo que aparece publicado en texto está basado en esa obra. Y lo titularon ¿Por qué la Divina Comedia sigue siendo tan relevante 700 años después de la muerte de Dante? Y empiezan a desglosar. Aunque han pasado 700 años desde la muerte del florentino Dante Alighieri, su estremecedor tema épico sigue siendo relevante. Dante trata grandes interrogantes desde qué es lo que da sentido a nuestras vidas o cuánto control tenemos sobre nuestro propio destino, hasta por qué es tan a menudo los ricos y poderosos parecen salirse con la suya. En los 33 cantos con versos agrupados de 3 en 3 que componen cada una de las 3 partes del poema,
los cuales junto con el canto introductorio suman 100, el número perfecto según el pensamiento medieval, viaja por los 9 círculos del infierno, las 7 cornisas del purgatorio y los 9 cielos del paraíso. Haciendo eco al amor del escritor y filósofo por la numerología, el trabajo escoge 7 razones por las cuales, tras 7 siglos en este 21º año del 21º siglo, vale la pena acompañarlo en este periplo. Lo enumeran de la siguiente forma. ¿Por qué hay que salir del bosque oscuro? Empecemos por el principio, con Dante en la víspera del Viernes Santo huyendo de la vida. En medio del camino de nuestra vida errante me encontré por una selva oscura porque mi ruta había extraviado. Ese bosque oscuro y esa sensación de estar extraviado resuena con lo que hemos experimentado con la pandemia del coronavirus. Nuestras prioridades y sistemas de valores personales están siendo reevaluados, nuestras interacciones sociales reconfiguradas. Toda esa devastación deja la gran pregunta sobre hacia dónde vamos ahora. Absolutamente, le dice Margaret King del St. Hilda's College, Oxford, quien, por extraño que parezca, es experta en el infierno. Han transcurrido 700 años desde que se escribieron esas líneas y sin embargo parecen tan sumamente importantes para nosotros hoy en día. Creo que es esa parte, esa sensación de la vulnerabilidad, ese desconcierto en cuanto a lo que vamos a hacer para reconstruir nuestras vidas. Y lo que nos dice Dante es que hay que ser valiente, pero también razonable respecto a lo que haces y tener la fe en que las cosas pueden mejorar. El sendero se abre ante nosotros y puede ser difícil, puede que no sea el que queríamos, pero lo que nos está diciendo es que si quieres comprender bien lo que se necesita para salir adelante, tienes que explorar los lugares oscuros. Punto número 2. Para el amanecer, Dante sale del oscuro bosque, pero su alivio es corto, pues pronto lo asedian una pantera, que representa la lujuria, y su ciudad Florencia, un león, que es la soberbia y el poder de Francia, y una loba, que es la codicia y el poder del Papa en Roma. Por suerte, Virgilio, el poeta de la antigüedad romana que escribió la Eneida, acude a auxiliarlo y a llevarlo hasta la puerta del paraíso. Pero antes deben pasar por los 9 círculos del infierno, que son limbo, lujuria, gula, avaricia, ira y pereza, herejía, violencia, fraude y traición. En ese viaje por el Averno, examina su vida y su sociedad y va aprendiendo muchas lecciones. Y al leerlo reconocemos almas pecadoras a las que ubicamos en distintos círculos, incluido el antiinfierno, un aterrador lugar en el que podemos caer tantos, pues está reservado para quienes vivieron sin gloria, desperdiciando la oportunidad y por ello están condenados a correr desnudos para siempre, perseguidos por insectos que han vivido sin gloria ni infamia. Uno de mis momentos favoritos es cuando llegamos a la zona donde encontramos a aquellos que cometen lo que podríamos llamar delitos de cuello blanco, comenta la especialista. Son los que compran y venden poder, y Dante nos muestra varias formas diferentes en las que se hace y da claves para identificar a aquellos que son deshonestos en la vida pública. Pero lo grandioso es que metió en el infierno, en el 8º círculo, a líderes contemporáneos de la burocracia centralizada de Europa, y que lo hizo indicando que pecaron por desperdiciar oportunidades económicas y espirituales, porque corrompieron una parte importante de la buena gobernanza, pues no cuidaron el bienestar de la comunidad. Hay incluso un pozo reservado para castigar a los papas, en el que Dante puso al papa simoníaco Nicolás III y hasta Bonifacio VIII, a pesar de que aún no había muerto. Vuestra avaricia entristece al mundo, pisoteando a los buenos y ensalzando a los malos. Fue un acto de valentía considerando cuán poderosos eran los pontífices en el medioevo. Hoy, todo un sermón sobre por qué el gobierno debe comportarse mejor. Es una declaración muy importante y una de las principales razones por las que creo que su voz es tan honesta. El punto número 3, porque no todo es blanco y negro. A pesar de que su viaje es una expresión de sus opiniones sobre el mundo, que no duda en condenar con palabras y castigar de formas espléndidamente inventivas en ocasiones, el mismo autor y protagonista queda estupefacto. Al encontrarse con Ulises, el héroe de la Odisea, se sorprende y no puede más que preguntarle por qué está ahí. Ulises es alguien que tiene el don de la palabra y puede hacerte creer cualquier cosa. Y la calidad de la poesía en ese pasaje está a la altura, es fenomenal.
dice la especialista. Ulises habla y encanta, pero es alguien que no regresó a casa. Dejó a Penélope esperando para seguir con su aventura. No solo eso, convenció a sus marineros de embarcarse en ella sin saber cómo iba a terminar, y termina con la muerte de quienes le siguieron. Entonces, por un lado, es como la retórica más bien ardiente de los populistas que hablan el idioma de la gente y se valen de eslóganes atractivos, pero no ofrecen soluciones reales a problemas muy reales. Sin embargo, la tan admirada belleza de los versos quizás apunta a otra visión, en el sentido de retarte a mirar hacia allá de las propias restricciones, a salir del mapa o a darte cuenta de que el mapa podría necesitar un cambio, por lo que Ulises quiere hacer ver más el único mundo conocido. Cuarto punto, ¿por qué sorprende? Uno de los aspectos emocionantes de la primera parte del épico poema es que si bien deleita en el horror y además cuenta historias muy serias sobre la justicia social y el comportamiento de las personas con los demás, también está lleno de sorpresas. Una de ellas es que cuando finalmente llega a lo más profundo del Averno, donde están los traidores, en sus entrañas hay hielo, no hay fuego. La idea es el corazón frío, cerrado a los otros, a la sociedad, y ese tipo de actitud podría conducir al abuso de los demás. El abuso del sistema social o el abuso de otros individuos, lo que te lleva al infierno de Dante. ¿Por qué inspira? Probablemente se conozca la frase: abandonen la esperanza todos los que entren aquí. Dice que esa frase escalofriante de la esperanza es la apertura de la novela American Psycho, en el que Bret Easton Ellis nos arrastra al corazón del vacío de una sociedad decadente. También es la primera línea, el primer verso de la canción The Nave Sing Banks, de la banda de rock The Gaslight Anthem, y está colgada como advertencia sobre la entrada al parque temático de Disney, Los Piratas del Caribe, y aparece también en el videojuego World of Warcraft. Y ese es solo uno de esos 14.233 versos. Durante brindó la visión del infierno que hizo Mella y que ha sido pintada por Botticelli, Blake, Decabrox y Dalí, convertida en una estructura por Rodin, cuyo el beso representa a los amantes malditos de Dante, Paolo y Francesca, e ilustra en las páginas de los cómics de X-Men por John Romita. Es decir, lo actual de la obra de Dante. ¿Por qué es una comedia? No porque te hace reír a carcajadas, sino porque tiene un final feliz. Es por eso que se llama la Divina Comedia, no tragedia en el sentido clásico de la palabra. Tras salir del infierno, donde aprendió qué lleva a la putrefacción en la sociedad, la avaricia, el mal, el uso del poder, las divisiones políticas, Dante entra en el purgatorio, pasando de la fatalidad a la esperanza. Algunos errores pueden ser corregidos y podemos aprender de ellos. Mientras que en el infierno los pecadores son como horribles discos rayados que repiten de manera obstinada los mismos argumentos sin reconocer su error y sufren el mismo castigo por toda la eternidad. Las almas del purgatorio quieren corregir lo que hicieron mal, consiguen la libertad para cambiar. Al mismo tiempo se trata de limitar las libertades, las personales, por el bien de la sociedad. No robes ni abuses de tu poder, ni te acuestes con la esposa de tu hermano, dice Dante, porque eso conduce a una ruptura en la sociedad. Y al final del séptimo punto de esta obra, de por qué hay amor, finalmente el paraíso de la mano de Beatriz, quien fue su amor terrenal, ahora su guía espiritual, con quien asciende a través de los diversos cielos hasta que llegan al imperio del verdadero asiento de Dios más allá del tiempo y del espacio. Aunque paraíso a menudo se considera la menos atractiva de las tres regiones de Dante, hay lecturas alternativas a la estrictamente religiosa. Y así hay varios análisis sobre este tema. Me llamó la atención porque, como les digo, hace unos días me encontré de nuevo con la obra de la Divina Comedia y este fin de semana vi este trabajo de la redacción de la BBC Mundo basada en esa serie corta sobre Dante, la Divina Comedia, y que sigue siendo, según el titular y el análisis, tan relevante 700 años después de la muerte de Dante. De ahí repito lo que decía al inicio: Dante Alighieri, 1265-1321, es el autor de la Divina Comedia, el poema simbólico por excelencia del cristianismo de todos los tiempos, que empezó su vida literaria escribiendo como trovador lírico. Es un libro que nos mandan a leer, probablemente nos cueste después, aunque se diga que es sencillo, por todos los trabajos y análisis que hay que hacer, y que me llamó la atención porque aquí aparece una serie de actividades. Dante pasó del paraíso terrenal al primer cielo. El poeta observa a Beatriz mirando al sol. ¿Qué miró Dante cuando quiso ver al astro rey? Es una de las preguntas. Llega el poeta al cielo de la luna, se asombra
de las manchas lunares que parecían fábulas sobre Caín? ¿Qué explicación le da Beatriz sobre el origen y el principio de la sombra y la claridad? En la luna hay almas que pagan sus penas. ¿Qué pecados cometieron? Explica lo ocurrido con picardía. Son algunos de los análisis que mandan a los muchachos que leen esta obra. Hay otras obras que no traen obviamente todo esto, pero esto es para el análisis. Pero es una obra que tiene tanta vigencia y tantos años y sigue siendo una de las principales para leer. Por eso está en la lista de los clásicos. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.